Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Una sola línea del conflicto docente. Hoy a las 19 horas hay una marcha de antorchas. La propuesta del gobierno fue absolutamente rechazada de plano por todas las entidades gremiales y el paro sigue. Esperemos que en las próximas horas comiencen a acercarse las partes, porque al medio los tenemos a los chicos, que son los que no están en este momento en las aulas. A propósito de esto, hoy la Academia Nacional de Educación ha emitido un documento muy duro, exhortando a la política argentina, a estas personas que son o pretenden ser candidatos, que introduzcan en los debates el problema educativo, que es lo que dice la Academia de Educación de la Nación, que el problema educativo es muchísimo más profundo que las cuestiones, entre comillas, que están por encima de la mesa, si se quiere, sino que hay que empezar a bucear hacia abajo. Y cuando hablamos de bucear hacia abajo, indudablemente lo que está pidiendo la Academia de Educación es que la política empiece a pensar el problema educativo, que hay que pensarlo, porque si no lo pensamos no vamos a encontrar las soluciones. ¿Y cuál es el problema? Que los chicos terminan su periodo escolar sin saber absolutamente nada, y esto no lo decimos nosotros, lo dicen las pruebas internacionales, como el caso de la PISA. Y si hacemos un paralelismo con la salud, me parece que vamos a llegar exactamente al mismo lugar, donde todo lo que se discute es lo superficial, si hay o no hay un bioquímico en determinada unidad sanitaria o si determinado hospital tiene la cantidad de especialistas que necesita. A esto le tenemos que agregar que si hay algo que falta en la Argentina, son especialistas, no hay, son cada vez menos, y esto hay infinidad de situaciones. Pero en materia de salud, cuando decimos que ven la superficialidad, no ven el destinatario del sistema. El destinatario del sistema es la persona que entra a una unidad sanitaria o la persona que entra a un hospital y demanda alguna asistencia sanitaria. Y me parece que ahí está la clave, en la posibilidad que hay de poder pensar los problemas que tenemos. Por eso es que la Universidad Nacional de Jujuy está haciendo un posgrado sobre determinantes sociales de la salud. Uno se pregunta qué es eso, y bueno, son las cuestiones que le pasan a la sociedad, adicciones, embarazo adolescente, etcétera, etcétera. Y me pareció interesantísimo charlar este tema, porque quien está al frente de este posgrado es un doctor en ciencia filosófica, es un filósofo. Y muchas veces nos habrán escuchado a decir a nosotros la necesidad de devolverle la filosofía a la educación argentina. Hoy nos va a acompañar Miguel Ángel Padilla para hablar de esto, determinantes sociales en la salud. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Me parece sumamente interesante estudiar los determinantes sociales de la salud desde la filosofía. No desde la medicina, sino desde la filosofía. Sí, bueno, primeramente gracias por la invitación y bueno, y saludar a todos los que en estos momentos nos están acompañando. Los determinantes nosotros lo trabajamos justamente desde la filosofía porque conceptualmente es toda esta problemática social que afecta la salud tanto individual como comunitaria, pero que tiene una característica, que estos determinantes están dados por problemáticas socioeconómicas. O sea, nosotros nos basamos en el concepto de salud de la Organización Mundial, que es ese equilibrio entre la salud física, la salud mental y la salud social. Y nosotros ya en 6, 7 años que estamos trabajando esta temática, hemos detectado que ese equilibrio en la provincia no existe. O sea, hay un desequilibrio
entre la salud física, la salud mental y la salud social. ¿Cuál está más enferma? ¿La cabeza del individuo, el cuerpo del individuo o la sociedad? Mira, es un concepto interesante hablar sobre la medicina social, ¿no? Varios autores refieren que el primer problema que tiene cualquier sociedad en salud no va por la enfermedad, sino por las cuestiones sociales. Y sobre esta temática nosotros avanzamos, por ejemplo, en entender que las tres, tanto la física, la salud mental y la salud social, entran en un plano a veces complejo de analizar y que las soluciones, de hecho, inclusive no están en los hospitales o en los centros de salud. Muchas de las soluciones, las problemáticas de los determinantes están en las políticas públicas, que son al final de todo las encargadas de solucionar estas problemáticas. No creo que esté más enferma la cabeza, el físico o la sociedad. Lo que pasa es que la sociedad atraviesa situaciones complejas en el marco de lo económico, en el marco de lo social, y afectan la salud mental y la salud física. Hay enfermedades que están directamente asociadas a la pobreza, ¿sí? Chagas, por ejemplo, lo primero que se me ocurre y se me viene a la cabeza. Pero a mí me da la sensación, y corríjame si me equivoco, Miguel, que los embarazos adolescentes también es una, entre comillas, enfermedad o problemática asociada con los niveles socioeconómicos. Las adicciones también están directamente relacionadas. El primer factor, yo diría el fundamental, la causa fundamental de estos determinantes sociales de la salud en la provincia, no hay duda que es la pobreza. Creo que en América Latina en general. No lo digo yo, los que puedan después informarse un poquito más, entran a ver los informes Klinsberg y se dan cuenta que la problemática no solo atraviesa a la Argentina, sino a América Latina. La pobreza vista en su concepto más amplio, ¿no? Ahora, es cierto que hay mayor visibilidad en las poblaciones o en los grupos sociales más carenciados, ¿no? Porque cuando estos grupos sociales no tienen recursos económicos, evidentemente no pueden satisfacer necesidades básicas como es la salud o como es la educación. Pero la salud, supuestamente, yo tengo que entrar a un hospital y me tienen que arreglar. Sí, lo que pasa es que también ahí viene el otro problema. Ese desbalance que hay entre lo que es lo público de la salud y lo privado de la salud. Y estos grupos sociales, generalmente, al no contar con un sustento económico que no le alcanza ni tan siquiera para llenar la canasta básica, no se puede pensar en el pago de una prepaga o el prepago, por ejemplo, o en el pago de una medicina privada. Y lo público es sustentado desde el Estado. Y cuando nosotros tenemos un Estado en crisis, como el que tenemos nosotros, que está atravesando una crisis económica severa, los primeros recortes que se hacen son justamente en lo público, en la salud y en la educación. Y entonces, también está en el imaginario que la salud pública es el hospital, solamente. Sí, la unidad sanitaria, el hospital. Y la salud pública es el agente sanitario, es el salario que se paga, es la luz que se invierte, son los medicamentos que hay que comprar, es el trabajo de prevención de terreno. La obra de saneamiento. Entonces, cuando un Estado que tiene que sustentar lo público en la salud atraviesa crisis económica, evidentemente el primer recorte que viene es ahí. Y después, bueno, vemos todas las situaciones que en estos días se están dando en la provincia, de las manifestaciones sobre el tema salarial y sobre el tema de la situación que están viviendo la salud pública y la educación pública en general. Ahora, sí, yo siempre hago las aclaraciones, no hay enfermedades de pobres y ricos, ¿no? Esto es una de las cosas que siempre nos sale y que nos ha salido en varias oportunidades. Lo que pasa es que hay más visibilidad de las adicciones en los barrios más carenciados
hay más visibilidad del embarazo adolescente en los barrios más carenciados, hay más visibilidad, por ejemplo, de la violencia, que es uno de los determinantes sociales de la salud que más alto tiene, o sea, como incidencia en Jujuy, que es la violencia de género, la violencia hacia los grupos minoritarios, el maltrato infantil, por ejemplo, que son dentro de la violencia laboral. Estos grupos dentro de lo que marcamos violencia son los que más se reportan como incidencia en los determinantes sociales. Y donde más se ve o donde más visibles son es justamente en las clases más carenciadas, las clases más pobres, y justamente es por eso. O sea, no quiere decir que no exista embarazo adolescente en clases de altos recursos económicos, existe el mismo problema. La única diferencia es que el manejo de la situación en una clase que tiene recursos económicos es muy diferente al manejo de una situación de una familia que no tiene recursos económicos. Y si a esto se le suma... Pero a ver, en una clase social más acomodada, y esto es una sensación nomás que tengo, me parece que los chicos tienen más información sobre cómo prevenir un embarazo adolescente. El tema de la información... Nada más que información, digo más que eso. Yo a ver, si yo lo miraría así, yo podría decirte que, bueno, puede ser que la sensación que tenga sea cierta. Pero, por ejemplo, hay una ley de educación sexual integral que supuestamente debe estar aplicándose en todos los sistemas educativos, tanto públicos como privados, y que es acceso a la información, justamente para prevenir enfermedades de transmisión sexual, para evitar embarazo adolescente, ¿no? Y lamentablemente es una ley que se aplica poco o se aplica media, y hay lugares donde no se aplica. Entonces, depende cómo miremos la información. O sea, yo le digo a mis estudiantes que esta es la era, en la historia de la humanidad, la sociedad más desinformada es la que más acceso a la información tiene. Y parece una contradicción, puede ser una contradicción filosófica. La era de la información tiene la sociedad más desinformada en la historia de la humanidad. Y porque generalmente se confunden a veces los términos de la información. Es cierto que en las clases más pobres o en los grupos más carenciados puede faltar la información. Puede ser que el acceso a la información puede ser restringido, pero yo parto a veces que es también el sistema educativo que no está preparado para esto. O sea, nosotros tenemos docentes también que no están preparadas para enfrentar la educación sexual integral, por ejemplo. Y que tiene que ser una política pública del Estado en función de, por ejemplo, el embarazo adolescente, la prevención del embarazo adolescente o embarazo no deseado. Esta falta de políticas públicas se debe a que hay una dirigencia incapaz de pensar los problemas que tenemos. Yo lo que creo es que tenemos una sociedad anclada aún en un pensamiento arcaico de lo que es la sexualidad, que no entiende que la sexualidad comprende, como decía Sigmund Freud, todo lo que uno es, que la sexualidad no solo es el sexo, sino que la sexualidad es enseñar desde pequeño, ¿no?, el respeto hacia la nena, que no hay distinción de colores para nenas y varones, que no hay juguetes para nenas ni para varones. Empezar por estas cosas básicas, que en el jardín vos llegás a cualquier tienda de juguete y vos te encontrás un área rosada y un área de armas y trajes. Y cuando preguntás un regalo te dicen para nena o para varón. Y hay una clasificación de colores para la sexualidad, hay una clasificación de juguetes. ¿Todo esto es una evolución o una involución de la sociedad? Y ahí se lo planteo a ver desde la filosofía cómo lo responden. O sea, nunca se involuciona o no
sea, no creo que estemos atrás o que el pensamiento sea en forma regresiva. Lo que creo es que cambiar también la mentalidad social y la mentalidad individual requiere mucho tiempo. ¿Y por qué tienen que inducir a cambiarla y no la sociedad cambiarla naturalmente? Porque para cambiarla naturalmente necesitamos, ¿no?, empezar a entender todas las problemáticas desde muy temprana edad. Desde que el nene está en salita de 3, 4, transitando primaria, secundaria, tecnicatura, hasta llegar a la universidad. O sea, nosotros somos como sociedad, o sea, Latinoamérica, somos como sociedad una víctima de un proceso de conquista y colonización. Y a nosotros nos conquistó y nos colonizó una sociedad en su auge de machismo violento, donde la mujer no tenía un lugar. Bueno, pero en las comunidades originarias, si empezamos a ver cómo era, por ejemplo, la estructura social de los incas, los aymara, también le podríamos decir que eran machistas. Sí, pero los incas y los aymara y también los aztecas y los mayas tenían a la mujer originaria en un lugar importante dentro de la comunidad. Quien dirigía la comunidad social eran las mujeres. Más allá que había, que eso es una de las características fundamentales que han tenido las sociedades precolombinas, ¿no? El papel que juega la mujer dentro de la sociedad. A nosotros nos colonizó un pensamiento feudal donde la mujer no existía, o el papel de la mujer era el reproductivo nada más. Tanto es así que los derechos históricos de la lucha de la mujer en América Latina han sido batallas históricas y aún uno mira y sigue siendo... No, hay cosas que hay que ir, entre comillas, mejorando, digamos. Y si bien, por ejemplo, hay cosas que se han logrado con las marchas ni uno menos, que la sociedad entienda los roles, por ejemplo, que tiene en la sociedad el hombre y la mujer, ¿no? Todavía estamos en una perspectiva muy atrasada en relación a ese pensamiento que a lo mejor uno cree que tiene. Bueno, pero ese pensamiento no también es un pensamiento colonizador que viene del otro lado del océano. ¿Cuál de ellos? Este nuevo movimiento y demás, y que los sexos no sean sexo, los géneros no sean género y demás, ¿también no es un pensamiento colonizador? Yo pienso que es un pensamiento liberador, porque en resumidas cuentas, o sea, pensar que nos colonizan a partir de creer de que la mujer o que cada uno puede tener derecho a la sexualidad o sentirse de... No creo que sea colonizador, sino que sea de alguna manera liberador. Pero voy al punto que me preguntaba si es un problema de carencia en las políticas públicas o de la dirigencia política. Yo pienso que la política pienso y creo que la política es más que otra cosa afán de servicio. Debería, por lo menos. Pienso que, y está pensada como un afán de servicio, ¿no? Y pienso que cuando el ciudadano, la ciudadana ejerce su voto y elige quien lo represente, es para que esa voluntad de servicio esté representada en eso que vota. Y a veces, lamentablemente, las promesas, por ejemplo, que se hacen a niveles electorales y políticos, a veces son extremadamente grandes para posteriormente encontrarte que es nada, ¿no? El problema de la salud en América Latina y en la Argentina, yo llevo 12 años en la Argentina, no ha variado mucho en términos estructurales. O sea,
Nosotros sabemos de la escasez, por ejemplo, de enfermeros que hay. O sea, soy docente de una institución de enfermería y lamentablemente sabemos, por ejemplo, la escasez de enfermeros que hay. Y eso se vio cuando apareció la pandemia, la escasez de recursos humanos que había. Por ejemplo, para enfrentar un tema como el COVID. Sí, las provincias buscaban profesionales en otros lados para poder traer. Porque no había un personal calificado para esto. Y hay escasez de recursos humanos, ¿no? Usted hace un análisis estadístico y se va a encontrar que hay muchas personas que prefieren estudiar abogacía o ser contador público que dedicarse al ejercicio de las ciencias médicas. Porque evidentemente la abogacía, y no en detrimento de la carrera, todo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que las ciencias de la salud requiere, además de sabiduría, vocación. Sí, además hay otro ingrediente. Estudiar abogacía es hasta más barato que estudiar alguna ciencia de la salud, por las mismas herramientas que necesita el alumno. También. Y por ejemplo, si nosotros vamos a formar médicos en función de lo público, también necesitamos una infraestructura que nos permita, o sea, que le permita a ese profesional en ejercicio que se pueda desarrollar. Y esa infraestructura creo que tampoco la tenemos. Miguel, última y ya nos quedamos sin tiempo. En salud pública o en salud en general, a mí muchas veces prefiero hablar de salud como algo integral, ¿no? Independientemente de los efectores. En salud, cuando nos ponemos a pensar el tema de la salud, en este caso en la provincia, ¿hay que financiar la oferta o hay que financiar la demanda en base a estos determinantes que ustedes están estudiando? Yo lo que pienso que es un poco complejo, ¿no? Pero yo pienso que lo que hay es que atender esos determinantes. Hay que atenderlos, son bastante complejos, porque tenemos el tema violaciones, femicidio, violencia de género, embarazo adolescente, adicciones, de las cuales leía que un logro es que se había bajado a 9,8 cada 100.000 2% en temas de adicciones, y 9,8 es un término altísimo. Es mucha gente. Jujuy tiene una de las tasas de suicidio más altas del país. O sea, el tema de la salud mental, que requiere una ley que se sigue revisando, es muy complejo. Yo pienso que hay que seguir apostando porque la sociedad tenga, ¿no?, las herramientas para poder solucionar esto. Y eso se hace a través de políticas públicas. Yo pienso que el Estado tiene que financiar la salud, tiene que financiar la salud pública, tiene que ser prioridad del Estado la salud pública siempre tiene que ser prioridad la salud pública. No estoy para nada en contra de la salud privada, todo lo contrario, pero el Estado es garante de nuestros derechos y uno de los derechos fundamentales es el acceso a la salud. Y por tanto, yo pienso que el Estado tiene que hacerse responsable del financiamiento total y eficiente de la salud. Gracias, Miguel, por haber venido. Muchas gracias a usted por invitarme. Fue una charla muy rica, ¿no? Y empezar a pensar en los problemas que tenemos. Y está buenísimo que la filosofía empiece a pensar estos determinantes que Miguel Ángel Padilla nos acaba de determinar. Y yo vuelvo con mi toque, si se quiere. Hay que devolverle a la educación pública la filosofía. Hay que devolvérsela. Para mí es fundamental. Para mí, bueno, muchísimas otras personas especialistas y expertos también dicen exactamente lo mismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos vamos a juntar el lunes a hacer otra sobremesa. Y ahora, por favor, quédese, que ya viene Palpala Hoy.